Hola, queridos pensadores y pensadoras, bienvenidas y bienvenidos a Queriendo Saber. Soy Laura y hoy vamos a hablar de la realidad que nos rodea. Y para ello tenemos que hablar de números. Pero tranquilos, no os asustéis. No vamos a hacer fórmulas, ni cuentas, ni nada de estas cosas que de entrada puede dar ganas de salir corriendo. Lo sé. Tranquilos. Hoy vamos a hablar de algo mucho más interesante y mucho más profundo. De la simbología del número idea. Y para poder entender todo esto mucho mejor, vamos a hablar también del famoso dibujo de Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio, y de cómo estudió y entendió Leonardo los números para poder hacer esta gran obra de arte. Tenemos que partir de la base de que un número no es una cantidad. Y para poder comprender mejor todo lo que nos rodea, necesitamos conocer los números, pero no solo en su forma contable, de un bolígrafo, dos bolígrafos, tres bolígrafos. Necesitamos también conocer su simbología y de dónde proviene el concepto de cada número. ¿Y para qué? Os preguntaréis. Pues para poder comprender mejor el universo, el todo, y para entendernos mejor también a nosotros mismos, a los seres humanos, que de eso se trata. Un número, además de una cantidad, es una relación entre dos cosas. Eso es un número. Una manera de relacionar una cosa con la otra. No solo tiene una dimensión cuantitativa, sirve para más cosas. Sirve para relacionar distintos órdenes de existencia. Ojo aquí que esto es muy profundo. Quedaros hasta el final del vídeo y entenderéis perfectamente de lo que estoy hablando. Como comentamos en el vídeo anterior, cuando hablamos de sabiduría y conocimiento universal, necesitamos establecer relación entre las cosas, entre los conocimientos, para poder comprender con mayor precisión el todo, el universo. ¿De qué sirve que yo sepa mucho de una sola cosa si no soy capaz de relacionarlo con lo demás, con lo que me rodea, me quedo aislado? Y la geometría es el conocimiento que relaciona todos los conocimientos. Es el arte de poner las cosas juntas y de relacionarlas. Y Leonardo conocía perfectamente este arte, el arte de la geometría. A continuación entenderéis por qué. Pitágoras, además de crear la palabra filosofía, como ya comentamos en vídeos anteriores, Pitágoras creó también la palabra matemáticas. Y matema significa conocimiento, comprensión. Si te perdiste el vídeo anterior, puedes encontrar la descripción en el enlace. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este vídeo. Está lleno de información que no puedes perderte. La geometría es una parte de las matemáticas que estudia la extensión, la forma de medirla, las relaciones entre los puntos, las líneas, los ángulos, planos y figuras, y la manera en cómo se miden. ¿De acuerdo? Esta sería la descripción de un diccionario. Pero a un geómetra no le interesaba realmente cuánto miden las cosas. Lo que le interesa es comparar unas cosas con otras, establecer relaciones, encontrar una armonía, encontrar el orden. El universo está ordenado. Pero ¿cuáles son las leyes, las dinámicas a través de las cuales todo está ordenado? Aquel que estudia geometría, lo que le interesa es saber cuáles son estas leyes del cosmos, cuál es el orden del universo. Pitágoras decía que cuando Dios, llámalo Dios, creador, demiurgo, que cada uno lo llame como quiera, creó el mundo, geometrizó. Y se dice también que en la Academia de Platón, delante del Templo de las Musas, había un cartel que ponía que no entre nadie que no sepa de geometría. Dar una clase de geometría es dar una clase de naturaleza. La naturaleza tiene un orden, tiene un cosmos. Y el artista, el geómetra, como gran observador del mundo que le rodea, observa la naturaleza, aprende de ella y la representa en sus obras. Como hemos comentado antes, una cantidad es una relación entre dos cosas. Por lo tanto, un número es una manera de relacionar. Estas relaciones están de una manera explícita en la morfología natural, en las plantas, en las flores, en los ciclos naturales, en los seres humanos, en los planetas. No hace falta saber contar para entender la geometría, solo hay que salir al campo, observar y establecer relaciones. El cálculo es la visión más convencional de las matemáticas, la más insulsa, aunque necesaria también, por supuesto.
el famoso dibujo de Leonardo, el hombre de Vitruvio, atención aquí, es una ilustración de un texto escrito ni más ni menos que 1400 años antes. Un texto escrito por Vitruvio, Marco Vitruvio Polión, que fue un tratadista, arquitecto, ingeniero y escritor romano al que el emperador Augusto le encargó y le financió que escribiera un tratado de arquitectura, que es conocido como los 10 libros de arquitectura. Este tratado Vitruvio lo finalizó de escribir más o menos sobre el año 25 a.C. aproximadamente. Pero lo curioso del caso es que en ninguno de los 10 libros de este tratado aparece un solo dibujo. Entonces, claro, muchos fueron los que intentaron interpretar y dibujar lo que Vitruvio escribió. Pero el único que llegó realmente a materializarlo eficazmente fue Leonardo 1400 años después de haber sido escrito. De aquí viene el nombre del famoso dibujo, el hombre de Vitruvio. ¿Y qué intenta representar este dibujo? ¿Por qué es tan famoso? ¿Cuál es el mensaje que nos quiere transmitir? Pues para poder entenderlo, tenemos que entender a los números en su dimensión simbólica y filosófica, que es la que vamos a explicar ahora. Así que muy, muy atentos porque es un tema muy profundo. El dibujo de Leonardo es un claro ejemplo de geometría. Para muchos, la geometría empezó con Pitágoras, pero Pitágoras estudió en Egipto, así que viene de tiempo atrás. Pero los encargados de transmitirla y de desarrollarla fueron Pitágoras y su escuela. La escuela pitagórica hizo muchísimas y grandes y valiosas aportaciones en matemáticas y en astronomía. Y ellos hablaban pues de la idea profunda del número. El número también tiene una dimensión poética, una dimensión filosófica. El número es una idea. ¿Y cómo transmitían y entendían los números los antiguos geómetras? Vamos a empezar, ¿cómo no? Pues por el 1. ¿Qué es el 1 como número idea? Pues el 1 es todo. Todo es 1. Es todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo que es. Todo es una sola cosa. Este concepto de que todo es 1 y de que 1 es todo lo transmitió la escuela pitagórica a Occidente, pero esta enseñanza ya había aparecido en varios escritos, perdonad, Hugo, ven cariño, muchísimos más antiguos. Ven, chiqui. Ven. Muchísimos más antiguos. El primero del cual se tiene constancia es la famosa tabla esmeralda. Según dicen, en esta tabla se contiene y se revela el secreto de la sustancia primordial, de la esencia del funcionamiento del universo, de la respuesta a todas las preguntas. ¿Cómo no? Hablaremos de la tabla de la esmeralda en próximos vídeos. Según dicen, sus enseñanzas fueron la base de la mayor parte, por no decir de todas, las religiones que existen alrededor del mundo. Entonces, volviendo al 1, si estamos diciendo que el 1 es todo, que todo es una sola cosa, no puede haber dos unos. Con lo cual, el 2 es una división de la unidad, una fragmentación. Para que me entendáis un poco, diremos que todo lo que podemos ver, todo lo que existe, son infinitos fragmentos del todo. Fragmentos que se relacionan entre sí y forman una unidad. Todo es una fragmentación de la unidad y a la vez una manifestación de esta unidad. Pero esta manifestación no es caótica, está ordenada. Y esto es lo que nos permite experimentar esta unidad. Todo tiene un orden. El 1, el todo, no se puede multiplicar, solo se puede dividir. Esto hay que reflexionarlo. La primera vez que uno se encuentra con este concepto puede tener un pequeño cortocircuito mental. Fue literalmente lo que me pasó a mí. Entonces, si decimos que todo es 1 y que este 1 no se puede multiplicar sino dividir, la primera división, la primera fragmentación es el 2. ¿Y el 2 qué representa?
la dualidad, los opuestos, la noche y el día, el bien y el mal, lo femenino, lo masculino, la luz, la oscuridad, etcétera, etcétera, etcétera. El 2 es la unión o la confrontación de los opuestos. Una línea recta, ¡pum!, por ejemplo, es un símbolo de dualidad. Divide la realidad. O estás arriba o estás abajo, o estás aquí o estás allí. Pero atención, cuando hay dos elementos, irremediablemente aparece un tercero. Y en el caso de una línea recta, el tercer elemento sería la distancia. Ese tercer elemento es el número 3. Es el elemento que aparece para relacionar los otros dos elementos. El 3 es el símbolo del logos, de la relación entre las cosas. Los números son logos, son relaciones. Pero el 3 está en otra dimensión. Está en un orden de existencia diferente a los opuestos. Pero atención, es el que posibilita que estos se unan. Entonces, lo más opuesto a la unidad es el 2, porque fragmenta, divide la unidad. Pero cuando aparece el 3, ya tenemos un camino de regreso a la unidad. Voy a ver si os lo puedo dibujar un poquito y lo podéis entender un poquito mejor. Tenemos un punto, un elemento y un segundo elemento. Pero a la que aparece un tercer elemento, ya tenemos una unidad, una sola cosa. Y además, en el triángulo se puede trazar un círculo. ¡Uy, ven! Perdonad mi estilo de dibujo, que es horrible, pero bueno, lo intento hacer lo mejor posible. Fijaros, 3 elementos, una unidad. Podemos trazar un círculo, el símbolo de la unidad. Esto lo exponía Platón. Os recomiendo muchísimo, pero muchísimo. Es una lectura muy profunda, pero muy recomendable. Leer el Timeo de Platón. Allí, este gran filósofo explica su visión sobre la creación del mundo. O sea, es que no tiene desperdicio. Vamos ahora por el 4. Ahora aparece la intersección. Tenemos una línea y otra línea. Tenemos una intersección, el 4. Pero automáticamente aparece un punto, que es lo que los une. Este punto es una esperanza, es la solución a la dualidad. Fijaros que aparece la cruz. Y el símbolo de la cruz es un símbolo muy, muy utilizado por gran parte de las religiones. Tenemos que decir que toda la simbología de todas las religiones del mundo nace de la geometría sagrada. Continuamos. Según los pitagóricos, el número 4 representa a la tierra, a la materia, a todo lo creado, a todo lo manifestado, a todo lo que se puede ordenar, a lo conmensurable. Norte, sur, este, oeste, los 4 elementos, tierra, fuego, aire, agua, las 4 estaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fijaros también, el 4 también representa el cuadrado. Y como hemos dicho, el cuadrado representa lo material. Pero este cuadrado encaja perfectamente en el círculo, fijaros. Vuelvo a pedir disculpas por mis dibujos, que son horribles. ¿Y el círculo de qué símbolo? Pues de lo inmortal, de la eternidad, de lo inconmensurable. La luna, el sol, son círculos, los planetas. Además, tienen un movimiento circular. Las cosas que siempre vemos, que siempre están, son circulares. Los griegos a los dioses no los llamaban dioses, los llamaban los inmortales. Y en este momento os estaréis preguntando, ¿y todo esto que está explicando esta mujer qué tiene que ver con el dibujo de Leonardo? Pues vamos allá. Fijaros, en el dibujo de Leonardo aparece... Espera que quito esto de aquí. En el dibujo de Leonardo aparece el hombre en 2 posiciones. Una primera posición en la que el hombre está dentro de un cuadrado. Está con las piernas juntas
y los brazos extendidos. El hombre encaja perfectamente en un cuadrado. Y hemos dicho que el 4, según los pitagóricos, es el símbolo de la materia, de lo creado. Pero hay otra posición que aparece en el dibujo. El hombre abre las piernas y levanta los brazos. Entonces el hombre puede encajar perfectamente en un círculo. Mirad el cuadrado y el círculo en el dibujo original. ¿Qué puede representar? Hugo, ven, cariño, ven. Vente, chiqui. Ven, cariño. Estamos grabando. Dile hola. ¿Qué puede representar que el ser humano es un círculo y un cuadrado a la vez? ¿Qué es la cuadratura del círculo? Pues, según afirmaba Protágoras en el siglo I a.C., el hombre, el ser humano, es la medida de todas las cosas. Y esta teoría ya venía de siglos atrás, de muchos siglos atrás. Diremos también que tiempo después, en el movimiento renacentista, con este dibujo de Leonardo, lo que pretendían transmitir era la idea de que Dios está en el ser humano. La cuadratura del círculo es lo que resuelve cómo cuadra que el círculo sea cuadrado y que el cuadrado sea círculo. Y la clave de todo esto es el ser humano. Como decía Protágoras, el ser humano es la medida de todas las cosas. El ser humano es un microcosmos dentro de un macrocosmos. Como es arriba, es abajo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os animo a que volváis a ver de nuevo el vídeo. Entenderéis muchísimo mejor el contenido. Son temas que no son fáciles de asimilar en un principio, pero que después te pueden ayudar mucho a tener una mayor comprensión del todo. Es como con una película o un libro, la primera vez que la lees o que la ves, te pierdes muchísimas cosas y cuanto más lo ves, más detalles coges. Nunca se puede dar por comprendido definitivamente un concepto. Siempre aparecen nuevos razonamientos e ideas. La búsqueda del conocimiento es un camino que nunca termina. Y ahora sí, me despido por hoy. Me ha encantado poder compartir todo esto con vosotros. Seguiremos intentando encontrar algunas respuestas a través de la historia y de los sutiles mensajes que nos ha dejado. Así que te animo y me encantaría que me acompañes en este camino. Vamos a encontrar respuestas. Estoy segura que vale la pena recorrer este camino. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle al like y compartirlo con quien creas que te puede interesar. Te espero en el siguiente vídeo y no olvides suscribirte para no perdértelo. Te mando un súper abrazo y espero verte muy pronto. Gracias por acompañarme.